muerte por maldición, muerte por tortura y muerte por tratar de proteger a aquel que simbolizaba lo más importante de su vida pese a que no lo correspondía. Existe una historia dentro de la novela de Mushoku Tensei en donde Rudeus pudo apreciar el futuro en donde, si él seguía confiando en Hitogami, sus 3 esposas eventualmente morirían. Con Roxy llegaría demasiado tarde, para cuando se dio cuenta de que había una maldición carcomiendo su carne y convirtiéndola en cristal, ya sería demasiado tarde. Por la física desesperación, buscaría el único hechizo de magia de restauración de clase divina para salvarle la vida, pero Hitogami se interpondría en su camino, y para cuando finalmente llegaría a su lado, ella, con la mitad de su cuerpo petrificada, habría fallecido. Shirfi, quien trató de animar a Rudeus por la pérdida, pero en entrar en un buque de desesperación, la alejaría. Acompañaría a la princesa Ariel hacia la capital del reino Asura para tratar de dar un golpe de estado, pero fracasaría. Y todos los subordinados de esta misma princesa junto a ella serían torturados. El cuerpo de Shirfi se encontraba mutilado, no tenía extremidades y en su rostro había un gran tajo, pero por los indicios que se encontraban en su cuerpo, aquella herida no fue la que la mató. Y finalmente Eris, quien con el pasar de las décadas estuvo persiguiendo a Rudeus, quien se había convertido en una completa escoria, y más adelante en el futuro, cuando él estaba tomando revancha ante un verdadero rey demonio inmortal, se confiaría, mostraría una apertura fatal, y ella, en pos de salvarlo, utiliza su cuerpo como escudo de carne. La consecuencia es partida a la mitad, y Rudeus solo puede ver impotente como el último brillo en los ojos de Eris desaparece, mientras con una cálida sonrisa hermosa, se despide. Por favor, si quieres escuchar cómo fue que las posibilidades de un futuro tan atroz se formaron, pero afortunadamente nunca ocurrieron, te invito a que me acompañes a lo largo de este video, pues este servidor, el señor Mikael, para esta noche te trae el 4º punto de inflexión, el día en el que Rudeus iba a ser traicionado por Hitogami, el dios humano. Así que, si te interesa, acomódate en la silla, prepara unas cuantas botanas, destapa la Coca-Cola, porque vamos a empezar a continuación. Una tarde de invierno en la nación mágica de Raona, Rudeus estaba pensando en crear un diario. La verdad, tenía muchas ideas que a lo largo de su vida se le habían ocurrido, pero desafortunadamente estaba olvidado. Entonces, consideró que si llevaba un registro sobre todas estas, más adelante podría abarcarlas. Quizás alguna de ellas podría ser el huevo de oro que le brindaría estabilidad económica permanente. Así que esa misma noche empezó con esa labor. Tomó un poco de papel y utilizando magia de tierra formó la pasta de este cuaderno. Y luego también formó argollas para que éstas se entrelazaran junto a las hojas y formara un clásico cuaderno de colegio. No era lo más asombroso que habría hecho el muchacho, pero cumplía su función. Mientras pensaba qué redactar en este libro, cerró los ojos y descansó. Se había dormido por accidente, pero en su sueño apareció una visión. El dios humano se había presentado delante de él. Para este punto, él le había dado tantos consejos a Rudeus que le habían surtido mucha utilidad, bastante prácticos, y lo habían llevado a esta condición de vida, una en donde él se encontraba muy feliz. Por tal, bajó la guardia y decidió aceptar el consejo de Hitogami sin necesidad de rechistar o siquiera dudar. Pues en su corazón decía, vaya, supongo que he sido bastante duro con él, que solamente me ha ayudado hasta el momento. Supongo que de vez en cuando hacerle caso no me hará nada mal. Es más, me traerá buenos beneficios, fue lo que en aquel momento pensó. La petición del dios humano era realmente extraña, pero muy simple. Le dijo: Rudeus, ve hacia el sótano de tu hogar, abre la puerta y verifica que todo esté en orden, que no haya nada extraño. Y eso fue todo. A Rudy le pareció un poco extraño, pero bueno,
Si lo decía el dios humano, seguramente tenía algún tipo de razón o algún tipo de significado que le traería beneficios. Aceptando, despierta del sueño, abre los ojos y se levanta. Estaba haciendo un frío asombroso, simbolizando de que la temporada de invierno estaba a la vuelta de la esquina. Se levantó de la silla en la que estaba tomando su siesta y empezó a temblar. Sus brazos empezaron a subarse a sí mismos para tratar de obtener un poco de calor y estaba dirigiéndose hacia la salida de su habitación para revisar el sótano como le había pedido el dios humano. Caminando hacia la puerta, de repente su instinto le dijo que parara. Sentía la presencia de algo en la habitación, pero esto era imposible. En este lugar no habían ventanas y la única forma de acceder era por la puerta por la que iba a salir, pero aún así algo le decía que se tenía que voltear, tenía que hacerlo, el destino se lo estaba pidiendo. Giró en 180 grados para ver de dónde provenía esta impaciencia, para darse cuenta de que no había nada. En esta habitación solamente se encontraba la llama de la vela que la estaba iluminando, danzando al pos del viento. Pero eso era todo. Rudius lo confirmó. Estaba solo. Este simplemente era un leve presentimiento que le había salido y nada más. Sacudiendo las preocupaciones que hay en su mente, vuelve a dar media vuelta para salir de este lugar. Pero cuando toca el pomo de la puerta, nuevamente el sentimiento de estar acompañado en la habitación, esta incertidumbre se dispara y él vuelve a dar media vuelta para encontrar a una persona, la silueta de un hombre en la silla donde él antes estaba descansando. Juraría por su alma que hace unos instantes, cuando él dio la vuelta, no había nada, pero ahora él estaba ahí. ¿Un ladrón? No, es imposible. Ni siquiera tengo la más mínima idea de cómo esta persona entró a la habitación justo cuando hace un instante acababa de inspeccionarla. Mirando más de cerca a esta persona, sintió como un rostro familiar. Se parecía a Paul, su padre, pero mucho más viejo. Tenía un cabello blanco y unos ojos agudos, como si hubiera pasado por cientos de campos de batalla. Le recordaban la misma mirada que tenía Pelagius, el rey dragón brindado, o Orsted, el dios dragón. Daba esa misma impresión. Aquel sujeto que había aparecido de la nada empezó a analizar sus alrededores, miró sus manos, miró la mesa en la que estaba sentada y finalmente miró a Rudius, quien se encontraba delante de él, y murmuró en palabras para él mismo: «Funcionó. No puedo creer que lo haya logrado». Ante esta extraña situación, Rudius fue el primero en romper el silencio y a hablar directamente con este extraño invitado. Le dijo, clásicamente: «¿Quién eres tú?». El hombre estuvo a punto de responder: «Mi nombre es…», pero antes de decirlo, se calló. Estuvo pensando con mucho cuidado y profundidad lo que estaba a punto de decir. Entonces dice: «Yo soy…», y pronuncia un nombre que solamente Rudius debería conocer. El nombre con el que se identificaba en Japón. Cuando Rudius escuchó eso, se impactó. Quedó en shock. Nunca antes en esta tierra había pronunciado tales palabras. Y ahora este sujeto delante de él las conocía, como si tratara de decirle: «Yo soy tú». Y después le confirma esas afirmaciones: «Yo soy el tú del futuro». Obviamente, la incertidumbre siempre tiene que llegar en estos momentos. Rudius no le va a creer de buenas a primeras. Aunque le diga su nombre verdadero, esto sigue siendo algo bastante sospechoso. Pero de repente él empieza a hablar con más confianza, utilizando términos, utilizando personajes que solamente un amante del anime que haya venido del otro mundo podría entender. Es más, la velocidad y el modo de pensamiento con la que esta persona se expresaba era casi exactamente el mismo que él tenía. En el fondo lo estaba entendiendo. Este sujeto delante de él era él mismo. Después le da una afirmación seria: «No vayas al sótano. Has sido engañado por Hitogami. Si lo haces, toda tu familia morirá». Si le sueltan este montón de palabras, obviamente cualquier persona exigiría una explicación, pero el Rudius Greyrat del futuro le dijo: «No tengo tiempo para esto, así que escúchame con atención. En el sótano no hay absolutamente nada».
Y por no haber nada, empezaré a relajarme. No me estaré preocupando de los acontecimientos que, por haber abierto esa puerta, empezarán a desatarse a mi alrededor. Y para cuando entienda las consecuencias de los mismos, será demasiado tarde. Es más, para cuando yo me di cuenta de lo que había ocurrido, ya había perdido todo lo que era importante para mí. Y a partir de este punto, aquel anciano empieza a explicarle lo que va a pasar. En aquel momento, yo bajé al sótano y abrí la puerta, pero ahí no había nada. Simplemente, al abrir ese lugar, asusté a un pequeño animalito, una ratica que estaba dentro del estudio. Esta, al verme, salió corriendo del lugar para quién sabe dónde. La verdad, en aquel momento ni siquiera le tomé importancia. Pero desde ahí empezó todo. Al día siguiente, mi hermana Aisha, mientras estaba limpiando la casa, encontró el cadáver de esta misma rata y se deshizo de él. Ese animal era una criatura mágica portadora de una enfermedad. Se le llama la maldición de la cristalización mágica. Es fácil identificar a los portadores de esta enfermedad. Por lo general, sus dientes se convierten en algo parecido a joyas, a piedras mágicas. La verdad no sé de dónde vino ese animal. Quizás lo traímos por accidente la última vez que utilizamos uno de los círculos de teletransportación hacia el continente de Vegaria, o quizás estaba en el castillo de Pelagius y se coló con nosotros cuando habíamos vuelto. La verdad no sabría decir en dónde estaba, pero simplemente ahí se encontraba. Esa rata, escapando de Rudius, se dirigiría hacia la cocina y empezaría a comerse las sobras de la cena del día anterior, mordisqueándola y dejando su saliva en ese sitio. Para desgracia de nosotros, una hambrienta Roxy, quien se había levantado a la 1 de la mañana con hambre, se dirige a la cocina y busca algo de comer y consume la comida que esta rata había infectado. Por lo general, la maldición de las piedras, de la cristalización de las piedras mágicas no suele ocurrir en las personas. Aunque la rata te muerda, esto no va a infectarte. La única forma de que pase es que ingieras alimentos por vía oral que hayan sido salivados por una bestia con esta enfermedad. Y la parte más crucial, aunque tú ingieras esos alimentos, es muy probable que no te infectes. La única condición en la que podría ocurrir es que la mujer se encuentre en un estado de embarazo. Las bacterias se dirijan directamente hacia el feto y en lugar de formar a un ser vivo, lo que generan es una piedra mágica que empieza a infectar a la madre gestante. Y así es como se desarrolla la maldición de la cristalización. Eventualmente los portadores empiezan a presentar los primeros síntomas. Su piel se empieza a cristalizar y después todo su cuerpo, desde el tuétano de sus huesos hasta su epidermis, se transforma en cristal. Al día siguiente el cadáver del ratón estaba muerto en nuestra casa y también me llegaron los días posteriores de que un gato en el vecindario había adquirido esta enfermedad. Pero en aquel momento no me había molestado en ponerme en guardia, ni tampoco me había preocupado. Simplemente dejé que la vida continuara. Unas cuantas semanas después, Roxy se desmayó, colapsó. Así que le pedí a la Universidad Mágica de que le diera unos días de descanso mientras ésta se recuperaba. Pero nunca ocurrió. Con el pasar de los días venideros, Roxy empezó a desarrollar una fuerte fiebre. Ni siquiera la magia de desintoxicación o curativa era capaz de mermarla, así que llamé a mi amigo Cliff para que la pudiera analizar, le pudiera dar un diagnóstico. Pero para nuestra desgracia, una vez logramos percibir los primeros síntomas de su enfermedad, el tiempo ya estaba bastante corto. Deducimos de que por cómo se estaba transformando la piel de Roxy había adquirido la maldición de la cristalización. Se dice de que el único milagro capaz de curar esta enfermedad se encuentra en la iglesia de Milis. Es una magia de rango divino, de clase sanación. No iba a perder a mi esposa por esto, y así Rudius, junto a su camaradería compuesta por Sanova y Cliff, se dirigen hacia la principal capital de la nación de Milis, a la catedral, para tratar de obtener este hechizo y salvarle la vida. Utilizando los círculos de teletransportación, fueron capaces de llegar a su destino antes de un mes, pero entendían plenamente que para poder utilizar este conjuro necesitaban permiso del mismo Papa.
y sería bastante demorado por toda la burocracia papal que necesitarían para la autorización. Entonces decidieron tomar un plan un poco más agresivo. Se adentrarían a la catedral en la noche y transcribirían el hechizo para después irse del lugar. Su plan se efectuó esa misma noche. Se colaron en la bóveda de seguridad de la iglesia y trataron de replicar el conjuro de sanación. Desafortunadamente este era muy pero muy grande. La cantidad de palabras y versos que lo componían era similar a la de un diccionario. Entonces, sin tiempo que perder para este trabajo inútil, decidieron robar el hechizo sagrado desde la misma iglesia. Mientras escapaban de la iglesia, numerosos caballeros trataron de detenerlos, pero estos tenían la intención de no dejarlos vivos. Entonces, Rudius, en defensa propia, asesina por primera vez. Mata a los que se interpusieron en su camino. Pero por desgracia, mientras trataba de escapar, Cliff recibió un pequeño corte en su mano por parte de un cuchillo con un veneno letal. Aunque utilizó magia de desintoxicación o de antídoto, no era capaz de hacer de que él fuera o se recuperara. Se desmayó en el acto y al cabo de unos cuantos días, falleció. Esta fue la primera muerte importante que Rudius tuvo que afrontar. Corriendo hacia las ruinas del círculo de teletransportación para volver al lado de su esposa, se da cuenta de que estos habían sido destruidos. Los apóstoles de Hitogami estaban planeando todo desde detrás de escena y antes de que Rudius llegara, ya se habían encargado de quitarle su método de llegada, su método de escape. Tenían que utilizar el plan B, dirigirse nuevamente hacia otro círculo de teletransportación que los llevaría cercano a su hogar, pero este se encontraba a 1 mes y medio de viaje. Sin tiempo que perder, empiezan a ir. Por desgracia, cuando finalmente habían concluido su viaje al cabo de 2 meses y medio, él había llegado demasiado tarde, pues Roxy estaba muerta, postrada en la cama, con la mitad de su cuerpo petrificado. Sus ojos ya no tenían vida y sosteniéndola de la mano se encontraba Sirfi llorando junto a Lilia. Rudius no podía tomar la noticia tan sencillamente. De hecho, ni siquiera la creía muerta. Se acercó, les pidió que se apartaran y empezó a recitar el conjuro de sanación extremo. Pero este no surtía efecto. Roxy simplemente no despertaba y los cristales en su cuerpo simplemente no desaparecían. Tenía que afrontar la verdad. Ella había muerto. Esto lo destrozó. Rudius sinceramente ya no volvió a ser desde aquel momento el mismo. Y tratando de escapar de esta realidad, se dirige a un bar a beber. Este comportamiento de ahogar sus problemas en la bebida perduró durante varios meses y Sirfi trataba de hacer lo imposible para que Rudius tratara de mejorar, que se encontrara a su lado. Trataba de seducirlo, lo llevaba a la cama, pero él decía que simplemente no tenía ganas. Durante este lapso de tiempo, él en ninguna oportunidad tocó a su primera esposa. Bebía y bebía y bebía, seguía agresivo con Sirfi y ella, aunque le suplicara, Rudius no cedía, seguía hundido en su propia depresión. Pensaba que nadie lo comprendía, pues nadie entendía lo especial que era ella. Lo había levantado cuando su corazón estaba destrozado. Fue quien le mostró el mundo exterior, quien le enseñó magia y quien lo consoló cuando una de las grandes pérdidas llegó a su vida. Entre estas, llegó la oportunidad en la que cometió un error fatal. Una prostituta se acercó a él cuando éste estaba bebiendo. La cantidad de alcohol en su cerebro no le permitió razonar y al final terminó acostándose con esta. Cuando la información, las noticias llegaron al oído de Sirfi, ella se destrozó. Su corazón se partió, sintió de que no era suficiente para estar con Rudius y que su cuerpo no le bastaba, su personalidad no le bastaba, ella no le bastaba. Agobiada por el dolor, Luke, el caballero de la princesa Alice, quien también fungía como guardaespaldas y compañera de trabajo de Sirfi, le dice una noticia importante. El rey de Asura ha caído enfermo. Rudius ya no te quiere, simplemente te desprecia, así que simplemente déjalo, acompáñanos. Ven con nosotros y la princesa para luchar por el poder. En otra línea de tiempo, Sirfi jamás abandonaría a Rudius, pero por la situación que estaba ocurriendo, por el dolor de su corazón y por el tipo de persona en el que Rudius se había transformado, simplemente no era capaz de seguir en este lugar y se marchó.
La noche anterior de su partida, Rudius empezó a reflexionar sobre lo acontecido y quería disculparse con ella, pedirle, suplicarle su perdón y empezar de nuevo, avanzar. No obstante, cuando se dirigió a su casa para tratar de hablar con ella, esta ya no estaba en ningún lugar. Había desaparecido. Hurgando información por todas partes, se da cuenta de lo que había pasado y emprende un viaje en su búsqueda. Deja a su hija Lucy al cuidado de Lilia, de sus hermanas, y se dirige en su persecución. Quien lo acompañaba y al mismo tiempo no lo acompañaba era Eris. Esta guerrera se volvió a reencontrar con su amor justo antes de que Rudius tuviera la noticia de la muerte de Roxy. Se toparon en la puerta de la ciudad de Sharia. Eris trató de arreglar las cosas, de decirle de que ahora estaba feliz de finalmente estar junto a él, pero Rudius la rechaza diciéndole: lo siento, tengo 2 esposas y una familia muy feliz, así que perdón Eris, no podemos estar juntos, y la despacha. Durante ese tiempo, Eris todo el tiempo acosaría a Rudius de aquí en adelante. Mientras él se había vuelto un borracho bebiendo en los bares, Eris frecuentemente se acercaba, trataba de animarlo, pero no era bueno con las palabras, y al final esto se convertía en una pelea a golpes. Ella golpeaba a Rudius, pero jamás lo lastimaba seriamente, a punto que el muchacho, bueno, para este momento era adulto, en punto en que nuestro protagonista empezó a verla como un fastidio. Para cuando Rudius empezó a perseguir a Shirfi, Eris lo seguía desde las sombras. No quería abandonarlo, quería estar ahí para él. Siempre le daba una mano sin que éste se diera cuenta. Si de repente se topaba con bandidos, curiosamente, mientras luchaba, la mitad desaparecía. O si de repente era capturado, aparentemente sus guardias desaparecían. Eris trabajaba detrás de bambalinas para salvarle la vida cuando podía, y a veces se acercaba para tratar de hablar con él, pero las discusiones por lo general llegaban a malos entendidos y los malentendidos se convertían en peleas. De hecho, varias veces Rudius pensó de que lo iban a asesinar, pero Eris jamás peleó en serio contra él. Rudy persiguió a Eris por todo el continente de Asura, aunque no sabía exactamente en dónde estaba. Se dirigía de un lugar a otro guiado por los rumores. Incluso llegó en una oportunidad a la casa de los Noto, de donde prevenía a su padre, Paul Noto Greyrat. Ahí encontró a Philemon Greyrat, su tío, el cual capturó a Rudius y empezó a insultarlo. Lo dejó en una prisión y le dijo de que si trataba de usurpar la cabecilla de la familia, pues estaba muy equivocado. El día de mañana lo iban a asesinar. Esa misma noche, Eris, detrás de bambalinas, colaboró en su escape y Rudius, utilizando su magia sin canto, se escapó. Finalmente llegaron a sus oídos de que la princesa Alice estaba planeando de hacer un golpe de estado en la capital, y Rudius se dirigió hacia ese lugar, hacia la ciudad de Ars, para tratar de alcanzar a Shirfi y ayudarle en lo posible, tratar de arreglar las cosas. No obstante, cuando llegó, nuevamente era demasiado tarde. El golpe de estado que estaba tratando de hacer la princesa fracasó estrepitosamente, y los cuerpos de los subordinados de la misma se encontraban exhibidos en la plaza. Luke y Shirfi estaban en una pésima condición, ya habían fallecido, pero a ambos les faltaban sus extremidades, habían sido mutilados. Dolorosas heridas se encontraban en el torso de sus cuerpos y en su cabeza había un gran corte de espada. La princesa apenas había sido ejecutada un día después de que los subordinados sufrieran esta humillación pública. Rudius, la verdad, no fue capaz de contener su ira al ver esta situación. Se enfurece a tal punto de que empieza a caminar hacia el cuerpo de su esposa fallecida, quemando a aquellos que se interponían en su camino. Grandes cantidades de poder mágico se empezaban a rebosar de su cuerpo, y utilizando magia de fuego redujo a cenizas todo a su alrededor, hasta que finalmente llegó al cuerpo de su amada, y para darle un descanso, la cremó. Una idea alocada en su mente se presentó: espero que este reino arda, que sea destruido. La última en morir fue Eris. Devastado por todas las pérdidas que había tenido, entró en una profunda depresión que duraría bastantes años. Mientras esta carcomía su corazón, Rudius pensó: ¿en dónde se equivocó? ¿Por qué pasó esto? Y ahí empezó a unir cabos para tratar de encontrar una respuesta, y así se dio cuenta de que todo esto pasó desde que Hitogami
le había dado aquel consejo. Y para desgracia suya, el maldito bastardo, después de la muerte de Shirley, se acercó en un sueño y le dio unas cachetadas en la cara diciéndole: buen trabajo, eres un buen chico. Ahora, gracias a tus estúpidos esfuerzos a hacer o creer en mis palabras de esta forma, he obtenido lo que he querido. Aquí, Hitogami le reconoce a Rudeus que lo había traicionado. Devastado y carcomido por la furia, empieza a buscar fuerza, trata de hacerse más poderoso y, gracias a que su amistad con Sanova aún estaba en firme, una investigación mágica sería lo que le daría el último empujón para alcanzar su verdadero potencial. Una armadura, la cual, recubriéndola con su poder mágico, adquiriría unas capacidades físicas asombrosas, tanto en fuerza y resistencia. Sumado a su poder mágico, Rudeus obtendría un poder que rivalizaría con el de las 7 grandes potencias. Los años pasarían, trataría de buscar información sobre Hitogami, su familia moriría, su mejor amigo también perecería, y lo único que quedaría con él es ese fuerte deseo de venganza. Rudeus se convierte en un bastardo completo que viaja de un lugar a otro golpeando a enemigos formidables mientras trata de obtener información sobre cómo llegar hacia ese falso dios. Investiga ruinas antiguas, aprende información nueva, pero llegar al mundo del vacío en donde reside esta entidad es algo realmente difícil. Finalmente, gracias a esta actitud confiada por el poder que había adquirido hasta el momento y las habilidades que había desarrollado a lo largo de toda su vida, trata de buscar más información en un ser que había vivido durante milenios, el rey demonio inmortal Atofe. En alguna oportunidad ambos habían luchado, pero Rudeus estaba bastante confiado de que podría sacarle información. Para su desgracia, Atofe tenía subordinados bastante capaces que interferían en la magia del muchacho, y cuando, en las batallas, Rudeus mostró una apertura fatal, una mujer saltó desde las sombras para evitar que falleciera. Esta era Eris Boreas Greyrat. A lo largo del viaje de Rudeus, mientras estaba tratando de obtener información, Eris aparecía constantemente para tratar de apoyarlo, pero en el fondo Rudeus aún lo odiaba por todo lo que había pasado en su infancia, de la forma en la que lo había abandonado y que había continuado con su vida. Al final, jamás aclararon el malentendido. E incluso Rudeus empezó a considerar la posibilidad de que Eris era una de los apóstoles de Hitogami, y en varias oportunidades lucharon en serio, pero Eris casi siempre ganaba. Rudy pensó: maldita sea, creo que voy a morir si la vuelvo a enfrentar. Pero eventualmente el muchacho se hacía más fuerte y quizás con el paso de los años el cuerpo de Eris ya no respondía de la misma forma. Y antes de la batalla con Atofe, él la había derrotado, la había encadenado con cadenas de acero y la dejó en una cabaña. Aunque en el fondo, después de tanto tiempo juntos, o por lo menos tanto tiempo discutiendo juntos, en el fondo Rudeus empezó a buscar o a verle un cuerpo bastante seductor y le dijo: esta está mal cogida, ojalá me dieran ganas de darle una buena cogidita como para que ya afine. Por cierto, para este momento cronológico, Rudeus se había convertido en una completa basura, peleando contra gente importante, acostándose con todas las mujeres que podría encontrar o que se encontraban a su alcance. Consideró la posibilidad de cogerse a Eris, pero creo que al final lo logró. Ella se embarazó y bueno, aparecería un asunto que te contaré en un video más adelante de por qué murió. Esto tiene que ver con la ley de la causa y la realidad de por qué Rudeus no puede morir, pero sus esposas sí pueden morir en momentos específicos cuando están embarazadas. Algo referente a la fortaleza de los destinos y las leyes del mundo. Esa noche, no sé si Rudeus al final de cuentas habría violado a Eris mientras estaba encadenada. Al día siguiente no la encontró. Las cadenas habían sido mordisqueadas con sus propios dientes, que quizás tendrían el mismo rendimiento que el acero, y Eris había desaparecido. Pero después la volvería a reencontrar un par de días después, salvándole la vida de un ataque crítico con la cual Rudeus iba a morir. El resultado: Eris cayó partida a la mitad delante de sus pies. Gilene, quien estaba a su lado, maldijo a Rudeus. Le dijo toda la razón por la que ella lo había perseguido durante estos años y que, finalmente, lo amaba. Esta fue la historia que el yo del futuro de Rudeus le había comentado a su yo del presente antes de que él saliera por la puerta y abriera la puerta del sótano. No confíes en Hitogami. Una vez terminó de contar esta historia, colapsó en el suelo.
El cuerpo del Rudius del futuro aparentemente estaba bastante herido, pero no era por una lesión generada en un combate. Había utilizado magia de teletransportación para ir desde un punto en el futuro hasta el pasado, utilizando como referencia el diario que Rudius acababa de hacer hace apenas unos instantes, lo cual le permitió llegar hasta este punto cronológico de la historia. Por desgracia, viajar a través del tiempo requiere asombrosas cantidades de magia, y el alocado poder que tenía Rudius no fue capaz de suplir el monto necesario, y como resultado, la mitad de sus órganos vitales se quedó atrás, se quedaron en el futuro y solo la mitad de Rudius viajó hasta el presente. Por eso él dijo que no tenía tiempo, pues la sombra de la muerte estaba sobre él. El poder de este viejo anciano era considerable. Decía de que había logrado dominar magia de clase rey, podía enfrentarse a casi cualquier enemigo e incluso regenerar extremidades sin necesidad de decir el canto. No obstante, ahora mismo no le quedaba poder para sanar sus heridas. Estaba seco, estaba vacío. Colapsó en el suelo y Rudius, preocupado, levanta a su futuro yo entre sus brazos, tratándole de pedir de que aún no fallezca. Pero esto era imposible. Su yo del futuro empieza a llorar y mira un fantasma a su espalda. Ve la sombra de Shirley y Roxy y dice: maldita sea, ¿por qué siempre estas mujeres tienen que ser tan hermosas? Extiende sus manos, atrás no había nada, quizás era una mera alucinación, y ahí el Rudius del futuro muere. Este fue el momento que marcaría el cuarto punto de inflexión. Y fue gracias al sacrificio del Rudius del futuro que fue capaz de prevenir una historia tan sombría. Fue gracias a su advertencia que las decisiones de Rudius que tomaría de aquí en adelante protegerían a su familia. Pero eso será historia para otro video. Ya llevamos 30 minutos, media hora contando esto. No me pidas más, mi hermano. Iba a dividir esto en 3 videos, pero dije no, todo sale en uno. Si te gustó, por favor dale like, me gusta y comparte. Espero la siguiente historia de Mushoku Tensei con muchas ansias, pues este servidor está ansioso por comentártelas. Sin nada más que agregar, mi hermano, te deseo una feliz noche. Si te gusta mi trabajo, dale like, me gusta y comparte. Y si tienes o si eres chévere, te invito a que pases por ahí un momentico a mi Instagram y me sigas. Pues ahí, entre más seguidores tengo en Instagram, siento que por así decirlo, mis deseos, mi orgullo se empieza a fortalecer. Y si tengo un orgullo fortalecido, pues bien por todos nosotros. Y nada, mi hermano, ya dije todo lo que tenía que decir. Espero que lo hayas disfrutado y hasta luego. Adiós.